Bienvenidos a un capítulo más de Sin Anestesia, cara a cara con tu psicólogo, un espacio donde hablamos sin filtros de todo aquello que nos pesa, de todo aquello que nos duele, pero también, sobre todo, de todo aquello que nos sana. Tenemos una invitada muy especial esta noche, tenemos una gran amiga, tengo el gusto de conocerte ya hace varios años, y ella nos visita de una gran comunidad, un grupo, un programa excelente, maravilloso, que es el programa de Al-Anon, ¿sí? Para todos aquellos familiares que lamentablemente tienen seres queridos, ¿verdad?, en adicciones o que tuvieron seres queridos en adicciones. Y por el anonimato, obviamente que se trabaja en ese programa, pues no vamos a decir tu nombre, pero sí viene con toda la intención de platicarnos, de participar, de sobre todo que para la familia, sí, sea importante el escuchar, sobre todo pues de tu gran experiencia, amiga. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto volver a verte y pues muy honrada me siento de poder compartir esta información que les vengo a dar. De verdad, gracias, porque sin duda alguna, en tu caso, tú con la experiencia ya nos irás platicando ahorita durante tanto nuestro live como nuestro podcast acerca de cómo fue tu llegada, que con esa pregunta vamos a ahorita arrancar, pero yo sí quiero decirte sobre todo que así como tú, sin duda alguna, hay muchas mujeres que afortunadamente dentro de probablemente esa desesperación, ese dolor, esa angustia, pero sobre todo en algún momento de sus vidas tuvieron esa valentía de poder tocar esa puerta, de poder darse la oportunidad de llegar a una terapia, pero sobre todo hablando del grupo, el programa de Al-Anon, de llegar precisamente a las puertas de un grupo Al-Anon. Platícanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo es que tú llegas? ¿Cuándo llegas? ¿Qué te llevó ahí? Te escuchamos. Pues bien, mira, yo había escuchado del grupo Al-Anon, de la hermandad o del grupo, ¿Sí? El grupo de familia Al-Anon, pero en realidad no tenía conciencia de qué era ni para qué ayudaba. Siempre lo relacionaba con los grupos de AA, ¿no? Llego por una expareja, por una situación con una expareja que estaba en una adicción, en un alcoholismo ya muy crónico. Y bueno, pues llegó pidiendo ayuda porque yo ya estaba en un momento también de mucho caos, muy crítico, pensando que ahí me podían brindar ayuda, pero no dimensionaba que era para los familiares de enfermos de alcoholismo o drogadicción. Y entrando, obviamente me voy comprendiendo la dinámica y voy comprendiendo de qué se trata el programa. Pero el ego era muy grande, Javier. Y como muchos, de hecho llego, mi pensamiento siempre fue que me aliviane esto un rato y me voy. Siempre fue el pensamiento de ahorita que me alivianen y yo ya lo dejo, ¿no? Porque no alcanzaba a dimensionar que que yo venía afectada no por el alcoholismo de la pareja, venía afectada desde mi niñez. Entonces, no lograba tampoco comprender que el programa era un programa que me iba a estar ayudando para todo ese caos que estaba viviendo en ese momento, pero que venía reflejándose desde niña. Eso fue como que el parteaguas para que yo dijera, necesito ayuda, y llegué en una completa negación. Pensé que el problema era mi familiar por su alcoholismo y llegué en una completa negación de ver que yo tenía familiares muy cercanos que estaban sufriendo de adicciones. Entonces, sin darles la importancia por la normalización que existe actualmente en el consumo de ciertas sustancias, y en este caso sí lo voy a decir abiertamente, la marihuana, ¿no? Había una normalización que muchas veces nosotros también como padres de familia aceptamos. Claro. Y pues de esa manera llegar a Al-Anon me permite que yo también pueda abrir los ojos, pueda conocer más de la adicción, pueda conocer más de la enfermedad del alcoholismo,
porque también llegué pensando que yo sabía que era una enfermedad, pero no tenía ni la menor noción de cómo actuaba y cómo había que interactuar con la enfermedad, ni de los síntomas. Tenía mucho desconocimiento de eso y pues estar en Al-Anon me brinda esas bases. Claro, porque mira, sin duda alguna, ¿qué sucede? En la experiencia que ambos tenemos, porque conocemos el programa, tú sigues activa sin duda alguna en el programa. ¿Qué pasa? Antes de llegar por primera vez, en este caso, que es el tuyo, al programa de Al-Anon y conocer, a pesar de que afortunadamente tú ya sabías que sí es una enfermedad, ¿no? El tema de las adicciones. Pero también mencionas acerca de la normalización y eso es algo bastante común. No voy a utilizar el término normal, sino bastante común que las familias, algunas familias, no todas, han normalizado. ¿Dónde está una normalización de sustancias? En una sustancia lícita, el alcohol. No voy a satanizar al alcohol porque hay personas no alcohólicas que sí pueden beber, como sé en mi experiencia que hay miembros, personas que van de repente a terapias, que van al programa de Al-Anon, no son alcohólicos, no son alcohólicas, y muy quizás de vez en cuando se toman algo en Navidad o lo prueban, pero no tienen problemas de alcoholismo. Entonces, hay muchas personas no alcohólicas que no tienen dificultades con esta bebida. Pero ¿qué pasa en nuestro país? La normalización con el consumo de esta bebida, sí, pues es como, pues es alcohol. Yo como psicólogo suelo preguntar a todos mis pacientes, aunque vengan por otros temas que no tienen nada que ver con adicciones, pero yo en mi historia clínica una de las preguntas que hago es, ¿alguna vez has probado alguna droga? La respuesta de todos es, en este caso, quien jamás ha utilizado una droga ilícita es no. Y es increíble, pero hay mucha gente que no sabe, y esto no es que no tengan en esta parte un nivel cognitivo alto, sino que es la ignorancia que tenemos. Que el alcohol es una droga. Exacto, pero la ignorancia es que el alcohol es alcohol, droga es la marihuana y las demás, ¿no? Pero el alcohol efectivamente es una droga. Entonces, nada más que hay quienes, repito, no son alcohólicos y hacen uso de esta, ¿sí? Ahora, en esta normalización, por experiencia, justo en el podcast anterior, con mi gran amigo el mago que está aquí atrás de nosotros, ¿sí? Platicábamos acerca de cómo se ha normalizado y entonces eso justifica también de repente el gran impacto y dolor que la familia llega a tener y a sentir para minimizar que mi hijo, que mi esposo, que mi esposa no es adicto. Que nada más no. se toma una. Ajá, nomás una. No, hombre, pues de vez en cuando lo hace. Ay, pues si tal personalidad, que el rapero, que el cantante, que el artista lo hacen, y no tiene nada de malo, o sea, no, se le va a pasar, ahí no pasa nada, ahí no sean exagerados, qué extremistas son ustedes los psicólogos especialistas en adicciones, y también las alanonas, y los de AA, y los de narcóticos. A ver, digo, ya los que realmente sabemos y hemos concientizado que si es una enfermedad, una terrible enfermedad, pues entonces ahí es cuando le vamos quitando la normalización. Pero lo que voy con todo esto es, esa normalización, de verdad, amiga, tiene que ver, ¿sabes con qué? Con el primer síntoma que sufre un alcohólico, que sufre un adicto, que se llama negación. ¿Y cuál es el primer síntoma de la familia? Igual, la negación. La negación. Por eso se ha normalizado. Así es, ese es el primer síntoma, el más importante dentro de la familia, porque aunque, bueno, nosotros hablamos que el alcoholismo es una enfermedad de contagio a nivel familiar. No precisamente porque a los miembros que tienen familiares alcohólicos también se conviertan en alcohólicos, sino por las conductas, no quiero utilizar la palabra enfermizas, pero sí las conductas que dañan todo el núcleo familiar. Entonces, eso se vuelve una problemática y al final del día pues, se está reflejando en la sociedad. Estamos formando familias que traen caos, traen conflicto, que no saben funcionar dentro de la misma sociedad y el caos pues se manifiesta afuera. Ahora, fíjate, ahorita que mencionas esto, la disfuncionalidad es algo bastante común. Yo aquí sí quiero citar, pues algún día lo ve, una gran maestra que tuve en la facultad, excelente profesora, psicóloga,
ella alguna vez en una clase me hiciste recordar esa parte que mencionó algo como el concepto que ella tenía de la disfuncionalidad. A mí me hizo mucho sentido. Dice, ¿dónde hay familias funcionales? Fue lo que puso sobre la mesa, ¿no? En esa clase. Y entonces, pues, iniciaron las opiniones, ¿no? ¿Y qué es una familia disfuncional? No, pues los que tienen dificultades, conflictos, alcoholismo, drogadicción, ok, hay disfuncionalidad, pero la pareja ya se separó, no. Entonces, ¿son disfuncionales o funcionan dentro de esa disfuncionalidad? Fíjate que esto tiene mucho sentido, porque cuando desde esta perspectiva, ¿sí? Es la disfuncionalidad en una pareja, en una relación de pareja, pues es de plano cuando ya fue la ruptura, ya no funcionó, ya es completamente disfuncional, por eso se separaron, ¿sí? Pero no te puedes separar de tus hijos, no te puedes separar de un padre, de una madre. Y entonces en estas disfuncionalidades, pues ¿qué nos llega a suceder? Que nos tenemos que, casi como en la teoría de Darwin, nos tenemos que ir adaptando, ¿no? ¿A qué? A las circunstancias. Pero estas costumbres sin querer aprendidas, heredadas en el sistema, porque no hay culpables, no es el papá, no es la mamá, no es el abuelo, no es la tía, no hay culpables. ¿Qué hay? Hay errores en el sistema cultural, social, familiar, y hoy que tengo ya más información, entonces ya es mi responsabilidad qué debo de hacer. Para precisamente, si ya sé que vengo de un entorno donde en algún momento de mi vida o de tu vida hubo esa disfuncionalidad y sé ahora en donde yo me encuentro, como en tu caso, en un grupo, en el gran programa de Al-Anon, entonces, ¿qué sucede? Que empiezas a tener una funcionalidad, pero pues algo muy, pero favorable, tanto para ti como para tus seres queridos. ¿Cuándo llegaste? ¿Hace cuánto tiempo? Mencionabas, cuando yo llegué, ¿puedes mencionarnos, puedes decirnos Sí, hace claro. cuánto tiempo fue que tú llegaste con esa idea de, pues nada más voy un ratito, ¿no? Casi me aprendo esto y ya me voy. ¿Pero cuándo fue eso? De 4 a 5 años, no tengo como que la noción, no pero ya, más o menos ya como 5 así años. 4 o 5 años ya tengo ahí en el programa. Ok. ¿Llegas porque te invitan? ¿Llegas por esa necesidad? ¿Llegas con la idea de, pues, como decías tú, el ego, ¿no? Llegas con ese ego como de, pues a ver, casi quieres dar la clase. Fíjate que no, llego en pandemia. Ok. En pandemia llegué, era complejo porque no había muchos grupos abiertos, muchos sesionaban en línea. Y llegué, yo siempre lo atribuyo a ese poder superior, porque ni sabía que era el Anon, sabía que existía algo que se llamaba el Anon, pero no tenía la dimensión de lo que hace rato expliqué. Y llegué pues por convicción, por iniciativa propia, porque yo venía en ese momento arrastrando caos. Okay. Y llego a un grupo que pues estaba, gracias a ese poder superior, estaba abierto. Era de los pocos que estaban sesionando. Y llego y bueno, pues ahí me hizo clic, me hizo sentido todo lo que las experiencias que empecé a escuchar de mis compañeros, me hizo todo el sentido y me llamó, o sea, dije, ¿qué estoy haciendo? Y justo lo que mencionabas hace rato, creo que el programa, la primer base que me dio para comprender toda esa disfuncionalidad en la que yo estaba funcionando, fue responsabilizarme. Creo que esa fue una parte primordial, porque venía culpando a mi mamá, a mi papá, al perro, al gato, a mis hijos, a mi ex, a la expareja, a todo mundo, sobre todo ese caos. Y en realidad la que traía el caos era yo. Entonces, entré en un proceso de aceptación, pero también de responsabilidad, de decir, ya no quiero esto, tiene que haber un cambio. Y el programa lo que te brinda es poder hacer ese cambio dentro de ti mismo. ¿Para qué? Para conocerte, para cuidarte, que es algo que pues yo no lo sabía, yo no sabía cómo. Crecí en un hogar disfuncional en donde no hubo alcoholismo, pero hubo neurosis y siempre lo comparto, o sea, la neurosis es igual de adictiva que el alcoholismo. A veces es incluso hasta más dañina que el alcoholismo. Y digo,
crezco en un hogar en donde el caos era parte del día a día y pues obviamente lo arrastro a mi vida adulta. Mira, ahorita que hablas de la neurosis, justo, ¿qué pasa? Yo en mi experiencia como psicólogo, sin duda alguna, y tú también, ya por el tiempo que tienes y que ya eres madrina, ahorita nos platicarás un poco acerca de cómo se llega a ser madrina del grupo, ¿no? Como miembro activa, pero hay muchas personas que cuando nos han comentado a través de las redes, de las plataformas, preguntas bien raras como lo que voy a decir. Oye, pero ¿por qué cuando tienen a un invitado o una invitada y hablan de adicciones están tan tranquilos? Me explico, porque digo, ¿qué es lo que espera la gente quizás? Pues digo, una persona que lamentablemente está sufriendo de un ser querido, de un esposo, de una esposa, de un hijo, una hija, pues de verdad, en la terapia a mí me toca recibirlos y completamente pues desesperados, angustiados, llorando, enojados, se sienten culpables. Este es un factor muy, muy importante también en la familia que tiene un ser querido en adicciones, sentir esa culpa, sentirse tontos, tontas, ¿sí? ¿Alguna vez tú sentiste algo como esto al inicio? Sí, por supuesto. Sí, todos esos sentimientos, emociones que se generan dentro de ti y que son emociones o sentimientos muy conocidos, que los traes, los arraigas, como hace rato mencioné, desde niña, ¿no? Se manifiestan en tu vida de adulta y llegas pues pensando pues que no tienes solución nada. Llegas en un momento de desesperanza total. Lo que te brinda el programa o esa serenidad o esa paz que encontramos es a través de pues muchas herramientas que te brinda el mismo, ¿no? La meditación, la lectura de nuestra literatura que es aprobada y que trae muchísima experiencia de otros compañeros de otras partes del mundo, porque Al-Anon, lo digo y siempre lo he dicho, Al-Anon es una empresa de talla mundial, se representa en más de 130 países a nivel mundial. Okay. Entonces, tenemos muchísimas herramientas, los 36 principios que son base para que nosotros podamos hacer un trabajo personal y eso nos brinda, las experiencias también de los compañeros nos brinda poder tener esa serenidad. Okay. Y se alcanza aún en medio del caos, aún el alcohólico siga bebiendo o no. Okay. Amiga, ¿quiénes pueden ir a Al-Anon? ¿A partir de qué edad? Porque también son de las preguntas que la gente que no conoce esta comunidad, que no conoce este movimiento, ¿quiénes pueden ir? Para que nos escuchen, que nos están siguiendo en este momento en el live, que en algún momento más adelantito tal vez van a ver nuestro podcast, van a ver nuestros fragmentos. ¿Quiénes pueden asistir al programa de Al-Anon y está en toda la República o solamente en algunos estados? Si nos puedes decir esto. No, ya está en toda la República. Okay. Quintana Roo, de hecho, es el estado más joven, donde se aperturaron ya grupos. ¿Quiénes son candidatos? Candidatos es cualquier persona que tenga un familiar y que haya sido afectado. Y como mencioné hace rato, el alcoholismo, drogadicción son enfermedades de índole mental, porque ya lo determinó así la Organización Mundial de la Salud, en donde pues afecta a la familia, el contagio es a nivel familiar. ¿Qué abarca Al-Anon? Al-Anon abarcamos grupos para los más jóvenes, porque también hay grupos que es para adolescentes entre 12 a 18 años, en donde ellos también viven su experiencia desde pues compartimientos propios de su edad, con gente que habla su lenguaje. Pero en este caso, para los adolescentes entre 12 a 18, ¿es igual a Al-Anon o tiene otro nombre? Se llama Alatín. Alatín. El programa es Alatín, pero depende de Al-Anon, porque son menores de edad. Entonces, la afectación, pues,
entra dentro de ese rango de edad. En este caso, digo, en tu experiencia, lo que yo también, ahí sí, lo que medianamente conozco de Alatín es que por ello es Alatín, porque va dirigido acorde a sus edades y también, sobre todo, que trabajan de forma directa, pues, la afectación emocional que tienen por las edades que estos jovencitos, jovencitas, tienen y pues están sufriendo, que además muchos de ellos pues vienen afectados desde la infancia. Así es. ¿Es así? Sí, muchos hijos de padres alcohólicos o bueno, con otros familiares, pero sí, el mismo nombre lo indica, Ala de Al-Anon y Tin de joven. Entonces tenemos esos grupos, también tenemos grupos de hijos adultos, que son las personas que ya salen de Alatín, pero que no son tan adultos, son adultos jóvenes, que también pues fueron afectados. Entonces hay esos dos grupos que apoyan a diferentes rangos o a diferentes personas con rangos de ciertas edades. ¿Para qué? Para que haya una mejor comprensión entre ellos, para que el canal de comunicación o de comprensión sea más efectivo. Y pues estamos los Al-Anones. Al-Anon es un programa no solamente para mujeres, es un programa también para hombres, cualquier edad. Candidato nada más es que estés afectado por la enfermedad del alcoholismo. En mi caso, por ejemplo, yo hace rato mencioné, mis padres no son alcohólicos, sin embargo, mencioné el tema de la neurosis, pero si volteo atrás, pues hay una historia de alcoholismo en abuelos, bisabuelos, incluso hasta tatarabuelos seguramente, aunque a lo mejor yo ya no tenga esa información. Pero sí se manifiesta en las generaciones que vienen. Por ejemplo, en mi caso, yo tampoco soy alcohólica, los papás de mis hijos tampoco son alcohólicos, pero sin embargo se manifestó una adicción en mis hijos. Entonces es como ves que la enfermedad alcanza en generaciones y generaciones. Claro. Ahora, en esto también, que para que nuestra audiencia pueda tener y reforzar el conocimiento, tú comentas en tu experiencia aquellas familias o familiares que fueron y son afectados, ¿no? ¿Por qué? Por algún miembro que está activo en el consumo. Estos familiares, de alguna manera, en la mayor parte de los casos, suelen siempre buscar la ayuda y ellos pretenden que la ayuda primero debe de ser para el familiar que está consumiendo. Lo que nosotros sugerimos mucho, y no nada más nosotros como psicólogos, especialistas en adicciones, y aquí en nuestro Centro Integral Roma, sino que a mí me consta, y ahorita pues tú nos vas a dar tu opinión también, como miembro activo de la comunidad Al-Anon, que sin duda alguna Al-Anon precisamente es para los familiares, para que los familiares también se ayuden, porque no nada más es si tu hijo o si tu hija no quiere, no puede, o si tu pareja también está en negación, pues que los familiares que hagan, busquen la ayuda. Nosotros aquí siempre lo hemos dicho, incansablemente lo seguiremos repitiendo, donde ustedes lo consideren. Al-Anon es una excelente opción. Al-Anon es un programa diseñado, sin duda alguna, ¿sí?, para los familiares, donde pueden ser ayudados. ¿En qué sentido? No solo porque estás siendo afectado, sino porque tienes que también ver en ti, hacer una introyección. El programa, quienes te reciban, las madrinas, las compañeras, compañeros, pues te van a ir ayudando poco a poco en este proceso. Algo de esto es lo que se puede obtener de beneficios en el programa. De hecho, fíjate que ustedes los expertos mencionan que el familiar se vuelve un coadicto o un codependiente, es el término que utilizan ustedes los especialistas. Y así es, o sea, nosotros siempre sugerimos, no damos consejos, pero sugerimos que la familia tiene que ser tratada a la par del adicto. O sea, y si el adicto adicto me refiero a alcohólico, claro, adicto a cualquier sustancia, lo englobo. Sí. Si el adicto no recibe ayuda, el familiar la tiene que recibir sí o sí. ¿Por qué? En el caso de que el adicto esté recibiendo ya una ayuda o terapéutica o a través de una clínica o a través de un programa de AA,
ayuda porque conflictúa, y a lo mejor en este momento las personas que estén escuchando, como muchas de las que llegamos, muchos compañeros de los que llegamos al grupo, nos conflictuamos cuando escuchamos decir que si la familia no recibe apoyo, sí, y no se trata, el adicto tiene altas probabilidades de recaer, si es que está en un programa de recuperación. Y si no lo está, el adicto tiene ese consumo desmedido porque la familia no se trata tan bien. Y no es porque la familia sea culpable ni responsable de ese consumo, pero sí muchas veces pensamos que la ayuda que estamos dando es la idónea y no. Lejos de ayudarlos, los hunde más. Entonces, en eso sí tenemos mucha claridad. El programa lo que nos brinda es esa claridad de decir, la mejor manera de ayudar a mi familiar es tratándome yo. Claro. Si no lo hago, no va a haber una recuperación de la familia, no va a haber una recuperación del adicto, y al final del día todas llegamos, o todas las personas que llegamos a la NON, digamos, pidiendo esa ayuda. Es un común denominador. ¿Cómo hago para que él deje de beber? Y la mejor manera de lograr eso es que tú te trates y que tú sepas brindar la ayuda necesaria y la idónea para que el adicto pueda hacerlo. Y que algo súper importante, así como funciona el sistema familiar con seres queridos, lamentablemente en adicciones, como el alcohólico adicto que ya está en su proceso de recuperación, es que sí o sí esto es algo personal. Entiendo, si eres mamá, si eres papá, que lo que más deseas es que tu hijo, en este caso tu hija, pues obviamente deje el consumo, dónde lo llevo, qué hago, qué más hago, se desesperan. De verdad es un dolor gigante, es inmenso, pero también no es tanto que entiendan, sino más bien es dense la oportunidad, asistan, pidan la ayuda, acérquense. Lejos de perder, pueden ganar, y pueden ganar mucho, porque se gana tranquilidad, se gana la paz, ¿sí? Y entonces es poder ir comprendiendo, pero es que es mi hijo, es mi hija, a mí me urge más para él, para ella, pero también te urge mucho para ti, y entonces es mejor. Hay muchos compañeros, en este caso los que asisten a grupos de autoayuda, que ellos nunca fueron a terapia con un psicólogo, nunca fueron a una atención médica con un psiquiatra especialista en adicciones, y sus familiares no están en ningún grupo Al-Anon ni en Naranon, que es otro programa, ¿no? También para los familiares de adictos. Pero, de alguna forma, ellos sí tienen esa gran responsabilidad de decir, yo continúo mi proceso. Y no recaen, sí, no han recaído. Y como se dice, ¿no? Es un día a la vez, es solo por hoy, felices 24 horas, pero lo importante, entre tantas cosas importantes, es que están conscientes de cómo avanzar. En el caso del alcohólico, del adicto, en el proceso de recuperación, que la familia dice, ¿yo por qué voy a ir? Yo no quiero. Es el común denominador. Ajá, y el enfermo es él. El enfermo es él, el enfermo es él. Carajo, ¿yo por qué no me después de todo lo que me chingó, además yo voy a ir? No, hombre, qué chingados voy a ir. Pero ahora, también sé, tú ahorita nos vas a platicar un poco, yo sé que así como el alcohólico, que sí, él nada más va al programa y le ha funcionado, y su familia no, él dice, no importa, yo me hago responsable de mí, y yo voy a seguir mi responsabilidad. También sé que hay personas, en este caso familiares, que van al Al-Anon y que desafortunadamente los familiares, los seres queridos que tienen las adicciones no van a ningún lado, pero que sí están encontrando recuperación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es en tu experiencia? ¿Qué has observado? O si es que tú has vivido algo similar, ¿qué nos puedes decir acerca de este tipo de recuperación que también se obtiene precisamente, aunque el ser querido, penosa y dolorosamente, no se acerque a atenderse en donde debe de hacerlo? Justamente los 36 principios que se trabajan dentro del programa tradicional de Al-Anon nos permiten, como hace rato mencioné, conocer la enfermedad, pero conocer tu enfermedad, en qué grado fuiste afectado tú y cuáles son las conductas tan nocivas que dentro del clan familiar se han venido perpetrando. Esa es la base de este programa, y funciona porque sí o sí, si el adicto o alcohólico está en recuperación o no, o él decide, tú empiezas a tener una recuperación propia. Y eso
creo que es el impacto que tiene a nivel familiar. Creo que eso es lo que puede alcanzar que la familia pueda tener ya otra dinámica dentro de la disfuncionalidad, porque la adicción es una disfuncionalidad, pero que pueda tener una dinámica ya de mayor comprensión y de mayor entendimiento para poder fluir o caminar de otra forma. Ahora, a mí hay un dicho que me encanta, es un dicho que yo a lo mejor no apliqué mucho como mamá en el momento en el que tenía que aplicarlo de educación, pero generalmente, ¿no? Digo que casi todos educamos con palabras, y las palabras sí educan efectivamente, pero lo que arrastra a un niño adolescente en su etapa de formación educativa, de valores y de toda esa formación integral que requiere una persona, lo que puede llevarlo a tener una sanidad, por llamarlo así, o a tener una vida plena, es el ejemplo. El ejemplo arrastra. Entonces, como papás, siempre dicen nuestros hijos, ustedes ya vas a echar el choro. El choro no sirve. Lo que sirve es mi comportamiento. Entonces, si yo no estoy consciente de que tengo un comportamiento que ha dañado también a mi familia, a mis hijos, a mi entorno, mis padres, mis hermanos, mi pareja, si no estoy consciente de eso, pues difícilmente no voy a tener cambios. Y si no hay cambios, pues la dinámica familiar continúa siendo la misma. Hasta que tú realizas un cambio, es donde tiene un impacto a nivel dimensional con los que te rodean. Y te voy a poner un ejemplo. El día de hoy, justamente, vi a mi mamá y le comentaba algo a mi cuñada. Y le dijo, ¿a poco no ha cambiado mucho su carácter de Maru? Y esos cambios que los logran ver ellos, no lo hago porque los vean, por buscar ese reconocimiento. Se ha dado. Esos cambios que la gente ha alcanzado a ver, y la gente cercana con la que viví en conflicto mucho tiempo, te gustan, te van llenando de esa paz, de decir, la gente nota algo y yo también lo noto, y eso me hace sentir en paz, alcanzar serenidad. Porque la vida, sin duda alguna, ha tenido ya muchos cambios. Sí, tu vida ha cambiado. La vida es así, cambios constantes. Es correcto, pero sobre todo es como aquella ahorita que mencionabas, ¿no? Lo del dicho, las frases y demás, me hiciste pensar en el que dice, el tiempo lo cura todo. No es cierto, o sea, yo al menos, esa es mi opinión muy particular, no quiero generar controversia, pero en mi opinión considero como psicólogo que no es que el tiempo te cure, es qué haces durante el tiempo para curarte, para cambiar, porque sentaditos y demás, pues no nos va a llegar, ¿sí? Entonces, vaya, es todo un proceso. Amiga, ¿qué es o cómo es el tema de lo que se conoce en el programa como una madrina? ¿Qué es lo que hace una madrina para que también nuestra audiencia, quien nunca ha ido a un grupo de Al-Anon, quien nunca ha estado en un programa de 12 pasos, en este caso Al-Anon o Aladdin, ¿cuál es la función de una madrina o de un padrino? Ahí me podría extender dándoles mi pues experiencia personal, pero sí les digo, la madrina lo que va a hacer es tener un acompañamiento contigo. Un acompañamiento de escucha y de comprensión. Vuelvo a repetir, el programa no damos consejos, no somos terapeutas, sin embargo, tú no me vas a dejar mentir, los expertos hablan de la importancia que tiene el poder hablar, el poder escuchar, porque cerebralmente se conectan neurotransmisores. Entonces, el cerebro tiene un mecanismo tan maravilloso, tan complejo, pero tan maravilloso y tan noble, que nos permite ir encontrando esa sanación a través de todos esos
emociones o sentimientos dañinos que se generaron desde la infancia. Entonces, ¿qué hace el madrinazgo? Justo eso, o sea, a través de ese canal de comprensión, de escuchar, de poder tener acompañamiento con las personas, se brinda también esa salud mental, esa parte en donde la persona empieza a trabajar consigo misma. ¿Qué hace el padrino o la madrina? A través de ese acompañamiento propicias que la persona que estás amadrinando se cuestione su propio comportamiento. Y a través de todas esas herramientas de los 36 principios que te menciono, te vas cuestionando, te vas retroalimentando y vas teniendo esa comprensión de querer encontrar también ese autocuidado y esos valores que tienes en ti. Y que muchas veces, pues por crecer en familias disfuncionales, en familias caóticas, pues no los ves, no lo reconoces en ti. El programa lo que te permite, a través del madrinazgo, es tener un autoconocimiento. Ok. Ahora, las madrinas, en este caso, son mujeres ya con experiencia, con un cierto tiempo de experiencia en el programa, de más o menos como cuánto tiempo o cómo funciona. El tiempo no lo determina. Creo que lo que determina el madrinazgo es que tengas conocimiento del programa. Pero también un dicho que yo tengo es que la letra no aplicada es letra muerta. Tienes que empezar a practicar y a vivir tu propio programa para que el impacto y de lo que tú reflejas, de lo que tú eres, llegue a otras personas y pues que tú puedas también elegir a un padrino, una madrina, pues que tenga experiencia y que su experiencia también a lo mejor sea compatible contigo y que no hablo de un comportamiento intachable porque somos seres humanos, sí, nosotros estamos en constante recaída, emocional. Incluso emocional incluso más que el alcohólico a lo mejor, pero sí que nuestro comportamiento sea acorde a lo que nosotros estamos también trabajando en el programa. ¿Qué tiene que ver, siendo alguna amiga, con la congruencia? Lo que pienso, lo que digo, lo que hago, que hay una congruencia, claro, ¿no? Es coherencia. O sea, que vaya sí, claro. tanto la coherencia como la congruencia, porque si no, entonces es como seguir para arriba y para abajo y para ningún lado. Así es. Ok. Pues, amiga, de verdad, después, más adelante, nos encantaría nuevamente tu participación, ¿sabes? Para poder platicar un poco, empezar a platicar con la audiencia acerca de los principios, para ir desarrollando poco a poco los temas que tú nos puedas conversar. Más adelante, pues también si alguien más puede venir contigo o claro que te traigan a toda la comunidad y aquí nos apoyen. ¿Por qué? Porque es transmitir. Esto es un espacio para eso, literal. O sea, nuestra intención en episodios como este es poder transmitir a las familias las opciones de ayuda que hay, porque de verdad es increíble, pero mucha gente no conoce de Al-Anon. Dices AA, inmediatamente la mayoría de las personas, si agarramos allá afuera a 10 personas y le decimos, ¿sabe usted qué es AA? Por lo menos 11 nos van a decir que sí, y si decimos a 10 personas, ¿sabe usted qué es Al-Anon? Tal vez van a decir así como, ¿qué es? Que no sé, si uno lo sabe es mucho, pero la importancia es que de repente cuando entran a plataformas como estas, pues afortunadamente ya hoy en día también estamos haciéndolo. ¿Para qué? Pues para seguir transmitiendo el mensaje. Para finalizar, de tu parte, ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia, a esa mamá, a ese papá, a esa esposa, a ese esposo desesperado que tiene un ser querido con problemas de adicciones? En tus palabras, desde tu experiencia como ser humano, como mujer, como mamá, como pareja, como madrina, como miembro activo de un programa tan maravilloso como lo es Al-Anon, ¿qué mensaje les puedes dar? Pues mira, la finalidad del mensaje es que pueda llegar a más personas, porque bien decías, es triste, pero yo cuando comparto, me invitan a compartir en algún grupo de AA, les digo,
por cada enfermo alcohólico hay por lo menos 40 personas afectadas a su alrededor. Tendríamos que ser muchos más grupos Al-Anon que AA. Y la realidad es que no es así, porque para la familia es difícil aceptar. ¿Qué les diría? Que hay un lugar. Yo he sido muy afortunada. He tenido la oportunidad de tomar diferentes herramientas, terapias, diferentes filosofías que en mi vida me han ayudado muchísimo y que estoy muy agradecida por ello. Pero a través del programa pude darme cuenta que Al-Anon tiene todo. O sea, es tan completo que puedes hacer un trabajo personal de grandes resultados. Okay. ¿Qué les diría? Que hay un lugar que no tiene costo, que es accesible para todas las personas de cualquier clase social, con estudios, sin estudios, que su lenguaje es muy comprensible, que hablamos el mismo idioma de comprensión, porque a lo mejor afuera no los están comprendiendo de la manera adecuada, o hay mucho juicio en torno a las adicciones. Y que este programa es maravilloso, que hay un lugar en donde pueden obtener esa ayuda que tanto requieren y que pueden tener grandes cambios que se van a ver reflejados a nivel familiar importante. Entonces, eso es la sugerencia. Ojalá este material sirva para que llegue a más personas. Esa es la finalidad, ese es el propósito, y que puedan ser ayudadas, así como a nosotros nos ayudaron en su momento, como a mí me ayudaron, como pude lograr ver grandes cualidades, grandes valores, pude tener un autocuidado, un autoconocimiento, pude aprender a poner límites, he estado aprendiendo a mejorar situaciones que impactan en toda mi vida, en todos los aspectos de mi vida, en el aspecto profesional, en el aspecto familiar, en el aspecto personal, en el aspecto pareja, en el aspecto de ser mamá. Tiene el impacto el alcance es a nivel exponencial. Muchas gracias por en tan poco tiempo podernos compartir de tu renacer en Al-Anon. De verdad. Gracias. Esto fue un capítulo más, es un episodio más de tu podcast Sin Anestesia, cara a cara con tu psicólogo. Un lugar, un espacio donde hablamos sin filtros de todo aquello que nos duele, de todo aquello que nos pesa, pero sobre todo de todo aquello que nos sana. Soy el psicólogo Javier Gracián. Te invito a que puedas compartir esta información a aquellas personas que consideres o que conozcas que necesitan escuchar esto, que sabes que les va a funcionar, que les va a servir, que va a ser un granito de ayuda. ¿Para qué? Para que puedan acercarse, en este caso, al programa de Al-Anon y que sobre todo se den cuenta de que sí existen otros lugares donde uno puede ser ayudado, ya sea la terapia psicológica, pero en especial este capítulo es para poder dar el alcance, comentar que existe un programa llamado Al-Anon y que es para todos los familiares y que dentro de Al-Anon está Alatín. Así que, por favor, puedes compartirlo. Si conoces a alguien, te lo vamos a agradecer infinitamente porque nuestra intención es poder seguir transmitiendo. A todos aquellos que nos siguieron, gracias y nos vemos en el próximo capítulo. La próxima semana, siempre los domingos a las 5 de la tarde, den a la campanita y nos pueden seguir por allá. A nuestra audiencia que siga acá en nuestro live, de verdad, lo mismo. Gracias por seguirnos. Aquellos que ya nos empiezan a seguir cada lunes, les agradecemos infinitamente. Lo mismo, por favor, transmitan este mensaje, pásenlo con la audiencia a sus conocidos, compañeros, familiares, sobre todo aquellos que realmente ustedes saben y que están conscientes que necesitan ser ayudados. Hoy les platicamos de la experiencia, en este caso, de nuestra muy buena amiga, que por el anonimato, como lo dije al inicio, no vamos a decir su nombre, pero que ella el día de hoy, afortunadamente, ya también es madrina y sigue ayudando a muchas más personas, así como cada vez que ella ayuda a alguien más, en mi experiencia yo conozco esta parte del programa, sin duda alguna te sigues ayudando a ti misma, ¿sí? Porque uno se ayuda muchísimo más
que lo que a veces dice el ahijado, los ahijados, ay, me está ayudando un montón, es una ayuda mutua, ¿no? Eso es algo que no se termina. Si estás amadrinando o te están amadrinando. Exacto, porque es como el infinito, ¿no? Así estamos en esa línea cuando hablamos desde el programa. Digo, yo siempre voy a estar comentando acerca de lo poco medianamente que yo sé acerca del programa de los 12 Pasos, sin duda alguna con amistades como la tuya, de que he tenido la oportunidad de que nos has invitado al grupo, te he escuchado en distintas ocasiones, a ti, a otras madrinas, a otras compañeras, que a la nueva, que a la que lleva 5 años, como a la que lleva 15, 30, 40 años en AA. Esto de verdad es algo que nos sigue ayudando, pues ¿para qué? Para seguir transmitiendo el mensaje y por favor, por peor que sea la pesadilla, no se cansen, sigan buscando la ayuda, por más cansado que estés, mamá, papá o esposa, esposo, siempre hay opciones, sí se puede. Al-Anon es una excelente opción. Gracias por seguirnos y nos vemos la próxima semana en el siguiente live y nos pueden seguir a través de esta plataforma y vamos a estar haciendo los fragmentos de este live. Gracias, tengan una linda noche, cuídense mucho. Gracias. Gracias amiga, gracias por venir.